A veces en la comedia puedes ser muy creativo, a veces esa creatividad se te puede ir un poco de las manos y creo que por ahí están los errores dentro de la comedia, porque a veces tienes que pensar es si las personas me están entendiendo a lo que yo quiero decir. Cuando de repente estás hablando con una persona, yo intercambio mucho con la persona y en ese proceso de querer ser tan creativo, puedes cometer el error de decir algo que no debes decir por tratar de buscar la manera de sacarle el jugo a todo, por decir, capaz se te va un poco de las manos. El peor error para un comediante es escuchar al público en silencio. Le dices un chiste y piensa que es el batacazo y cuando escuchas al público en silencio ya sabes que eso fue un error. Arranca el 10º episodio del Bloqueo, el único podcast que de manera fácil, de manera simple, de manera sencilla, práctica, te vuelve más creativo con cada episodio que pasa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, descubriendo lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen y lo que dicen que hacen los cracks, los más creativos en todas las áreas. Hoy espero reírme aunque sea un poquitico, porque hoy, señores, habrá comedia en el bloqueo. Yo personalmente soy fanático de la comedia tanto en podcast como en stand-up. No siempre lo fui, es un hábito relativamente nuevo, la verdad, pero ahorita me encanta. Y siempre quise hacer este episodio porque siento que la comedia es una de las muestras de creatividad más brutales que existe, la verdad. El hecho de tomar algo cotidiano, algo típico de la vida y convertirlo en un chiste y luego construir una historia a base de chistes con el único propósito de que tú te cagues de la risa mientras dices, coño, weón, es cierto, porque esta vaina sí me pasó. Y para hacer este episodio y hablar sobre comedia, obviamente tenía que invitar a un comediante y es por eso que hoy nos va a acompañar el señor Ed Medina. Él es un comediante venezolano en Argentina, tiene rato rompiéndola por allá y me pareció la persona indicada para hablar de esta vaina. Vamos a ver si elegí bien. Y bueno, listo, sin más habladera de paja, como decimos en Venezuela, sin más rodeo, vamos a darle la bienvenida al señor Ed Medina, ¿vale? Que tiene rato aquí esperando que lo deje hablar. Bienvenido a este espacio, hermano, gracias por estar acá. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación, bueno, y feliz de estar aquí, de conversar contigo un rato sobre creatividad. No, no, el gusto es mío, el gusto es mío, ¿verdad que sí? Una cosita antes de comenzar, quería aclarar un poco algo que no he hecho en los 9 episodios anteriores, pero lo quiero aprovechar aquí. Este es el podcast de la subjetividad, o sea, a mí me gusta llamarlo así y me gusta que sea así porque la creatividad pues, es un concepto muy, muy subjetivo. Y te cuento esto porque quiero como descargarte esa responsabilidad de que, bueno, todo lo que tú vas a controlar aquí son cosas que te funcionan a ti y cosas que tú consideras Sí, y no necesariamente tienen que ser así para el resto de las personas. Me explico, está bien que las personas difieran, entonces no quiero que te sientas como de que lo que tú vas a decir aquí a juro tiene que ser la santa verdad. Aquí venimos a comentar lo que claro. nos ha funcionado a nosotros. Está bien, sí, Entonces, así es. eso. Entonces, bueno, listo. Sin más, me gusta arrancar, como los episodios anteriores, poniendo en orden lo básico. Cuéntame, Ed, ¿qué es para ti la creatividad? Nada, bueno, la creatividad yo siempre he dicho que nace, es como cuando tú dices cada cabeza es un mundo. Bueno, para mí la creatividad es así. Cada persona ve la creatividad o ve las cosas de distinta manera. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, que de lo sencillo nace lo extraordinario y para otras no, tiene que ser muy planificado todo para que sea creativo y entonces creo que la creatividad va más por ahí. O sea, para mí ser creativo es, por lo menos en mi ámbito, tanto soy publicista, pero también como sabes me dedico a la comedia. La Correcto. creatividad viene de lo que tú ves en la calle, la creatividad nace de las personas que están en la calle y tú ves que alguna persona, no sé, tiene algún chiste o ves a una persona, no sé, hasta el que limpia el parabrisas, ahí puedes ver la creatividad y puedes sacar muchas cosas. Eso no es tan planificado, eso nace al momento, no tienes
aunque a nivel de publicidad y todo esto siempre hay como mucho procedimiento antes de una marca, etcétera. Pero en mi caso, a la hora de la comedia, la creatividad nace de lo cotidiano. La creatividad no tiene un proceso. Sí, yo me puedo sentar a escribir mi rutina y pensar, pero cuando te das cuenta, su base es el cotidiano, lo que ves en la calle, y eso es lo que yo pienso que es la creatividad. Ok, ok, bien. Me parece interesante lo que mencionas de que puede entrar en cualquier ámbito, desde el que limpia el parabrisas hasta el que es comediante, porque pues yo lo comparto. O sea, cualquier persona puede usar la creatividad para ser mejor en lo que sea que haga. Entonces eso es algo que en este Exactamente. podcast pues, buscamos promover mucho. Entiendo que por el momento tu formato principal es el stand-up, ¿correcto? O sea, digo por el momento porque pues puede Sí. que en el futuro decidas cambiar o probar cosas nuevas, pero ahorita vas más al stand-up. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ya tengo varios años rodando con stand-up, desde que estaba en Venezuela, hace aproximadamente unos 5 o 4 años haciendo stand-up. En Ok, Venezuela empecé en la Quinta Bar, en ese ok, ok. momento que era la Quinta Bar un boom Un con punto de el stand-up. concentración importante. Exactamente, esa fue mi primera vez ahí, como dicen, me desvirgaron ahí. Ok, Y, y ahí creo que fue mi primera presentación. En ese momento me presenté con personas que hoy en día son súper importantes, como Luis Álamo, Cabeto, Sampings, y era yo el novato en ese momento. ok, Y ok. nada, luego emigré a Argentina y aquí se me presentó la oportunidad de estar en un proyecto que se llamaba Chúpalo Maduro. Era Ok, un proyecto de stand-up, sí, dirigido más hacia la comunidad venezolana. Y claro. nada, ya después de ahí sí me fui un poco más individual y he tenido varias presentaciones aquí. Ya me he presentado con Nanutria aquí en Argentina. Y, y nada, bueno, ya después del tema pandemia, viste como que todo se Claro, o sea, todo complicó se un poco paralizó un más. poco. Y después me fui ya hacia la parte del podcast también. Tengo un podcast con un amigo que se llama Antes que el mundo se acabe. Entonces también con este proceso de pandemia se paralizó un poco. Y, pero sí, es más stand-up lo que estoy haciendo hoy en día que otra cosa. Ok, ok, no, buenísimo, buenísimo esa parte. Bueno, cabe acotar, no sabía que tenías un podcast, había investigado un poquito más la parte de stand-up, pero bueno, ya en Sí, su momento entonces tendré la oportunidad de verlo un poco más y quizá hablemos pues sobre eso en el futuro, ¿no? Bueno, Millennials, es tu último stand-up o el que tienes en este momento, el más reciente, ¿correcto? sí, sí, es el más Vale. reciente. Ok, cuéntame un poquito sobre el proceso creativo de Millennials, o sea, cómo llegaste a ese concepto, a ese material. Millennials lo hago con otro comediante que está acá en Argentina, se llama Alejandro Díaz. Ok, Todo comenzó por el tema de que estamos ya en cierta edad y comenzamos a recordar lo que hacíamos antes. Y creo que esto funciona mucho también cuando eres inmigrante, cuando estás con ese grupo de venezolanos que también les gusta mucho recordar lo que hacían antes. Entonces creo que interesante. por ahí fue como que nuestro estudio, decir, bueno, vamos a plantear un nuevo show de comedia y nos sentamos a pensar y dijimos, si se llama Millennials. ¿Por qué se llama Millennials? Porque empiezas a recordar cosas que viviste en el pasado y las personas se identifican y vamos a llamarlo así, el público que tenemos ahorita todo aproximadamente es de nuestra edad y Ok, hablas, no sé, puedes hablar de la taza de café de la Plaza Venezuela y la gente se va a identificar, o puedes hablar, no sé, del colegio, que hay muchísimas anécdotas del colegio y la gente se va a identificar. Y entonces por ahí nos fuimos y nos sentamos, como te digo, el día antes, que como es mi proceso creativo, el día antes del show, y me siento a escribir toda mi rutina, en esos insights que te comenté anteriormente, y nace espontáneamente a la hora del show de la improvisación. Y nada, tuvimos la oportunidad de presentarnos
solamente una vez porque nos presentamos una vez con un completamente lleno el local, pero comenzó la pandemia nuevamente y se nos atravesó y no pudimos seguir, Claro. porque acá en Argentina, como sabes, está un poquito complicada la situación de la pandemia y tuvo que cerrar todo el local que nos brindó su espacio y nada, tuvimos que frenar un poquito el proyecto por este tema. Claro, entiendo. No, bueno, pero pues si se logró ese proyecto, eventualmente pasaremos de este episodio de pandemia, Sí, pero lo bueno es que se logró ejecutar, que es lo más importante, o sea, lograste probar el material, como dicen ustedes los comediantes. es así. Sí, es un material totalmente nuevo. Yo venía con un material que lo tenía desde Venezuela. Después ese material lo adapté al tema de la inmigración porque las personas se sentían identificadas porque pasaron por lo mismo que tú. Y luego ya cuando el tema de la inmigración no es tan boom ya la gente se adaptó, ya la gente tiene una vida, entonces tampoco puedes tocarle siempre el tema de la inmigración porque ya es un proceso que pasó. Entonces Claro, buscas adaptarte a las personas y dices, bueno, ya este grupo de venezolanos que está acá en Argentina ya están la mayoría adaptados, ya no han pasado por situaciones ni malas, no han pasado por situaciones malas que antes tú se lo tocabas porque era lo que le pasaba a todos. Ahora, ¿qué le decimos? Bueno, ahora vamos a recordar cosas del pasado. Y ahí más o menos te estoy dando como mi proceso no tan legal de cómo yo me claro, manejo. exacto. O sea, es mi proceso natural, pero de esa forma es conociendo mucho al público y ahí donde te puede salir miles de ideas. Totalmente, totalmente. Cuéntame, ¿con qué nutre, o sea, tomando en cuenta esto que mencionas, pienso que calza perfecto, ¿con qué nutre Ed Medina su creatividad en el día a día? O sea, ¿qué contenido consumes, qué series, experiencias que tengas, no sé, hábitos? Yo soy de ver muchos podcasts, podcasts de comedia. Tengo en mi mente también mucho lo que era la comedia antigua de Venezuela. O Ok, sea, para mí mi principal, que tuve el honor de conocerlo, es Emilio Lovera. totalmente. Eh, y creo que de series puedo verte todas las series que existen, pero capaz de ahí no me nutro mucho para la comedia. Eh, Como te comenté hace poco, me nutro más del día a día, de cosas que le pasan a las personas, pero Ok, ok. sí tengo en mi mente la comedia antigua, la comedia de tipo sketch, la comedia de Emilio Lovera, la Radio Rochela de su momento, cómo creaban esos personajes antes y eran un boom. Entonces por ahí sí es como que mi principal apoyo a la hora de, no sé, punto a la hora exacto, a la hora de crear algo. Ok, Actualmente sí, ok. hay muchísimos comediantes en las redes sociales, no sé, Marcos Música, que son ahorita también como muy conocidos, pero como es más hacia el tema de las redes sociales, más de videos y esto, no me lo tomo tan como proyecto para seguir lo que hacen, sino que lo veo más como algo nuevo, pero creo que el papá de los helados, como decimos nosotros, es Emilio Lovera y es por el que me guío. Ok, es tu referencia, tu influencia más importante en este caso. Exactamente, sí. Tuve la Buenísimo. oportunidad de conocerlo acá en Argentina y buenísimo, o sea, una gran persona. No, brutal, brutal. Bueno, Emilio Lovera, para quienes no lo conocen, quienes no estén viendo este podcast, pienso que el estandarte de la comedia venezolana por excelencia y sigue vigente, me parece que sigue súper vigente. Así que bueno, quien no lo conozca, que no creo que me escuche a alguien que no lo conozca, pero bueno, vayan y véanlo porque es una locura. ¿Qué Sí. rol piensas tú o crees tú que juega la creatividad en la comedia? O sea, ¿qué rol específico? Mira, la creatividad me parece que es importante en la comedia por esta razón. Es importante, yo creo que la creatividad en la comedia es el 100%. O Ok, sea, la creatividad, si no eres creativo, si no buscas, como te comenté anteriormente, si no le buscas la creatividad a momentos, porque
¿de qué se trata el stand-up? De exagerar un poco todo. Y Ok, ya por ahí tienes que ser creativo. O claro. sea, tú te puedes dar un golpe con el mueble en el dedo pequeño del pie caminando. Entonces ahora, como tú lo exageras y para hacer esa exageración, tienes que ser creativo. Ok, Para decir, bueno, me di el golpe en el pie, pero ¿qué pasó antes? Porque el proceso del stand-up, al momento de tú contar un chiste, siempre tiene que tener un cierre, tiene que tener un comienzo y tiene que tener un cierre. Y ese ok, cierre es el que le llaman remate. Y ok, ese remate, para poder crearlo, tienes que ser muy creativo. Porque si tú te diste un golpe en el dedo del pie, en el dedo del pie con el mueble, ajá, pero eso fue solamente el acto. Ahora, ¿qué digo antes y qué digo después? Bueno, entonces iba caminando y no sé, mi perro pasó, entonces le empiezas a exagerar un poco más, empiezas a exagerarlo un poco más. Y por eso que creo que la creatividad ahí influye muchísimo. Porque si no tienes creatividad, solamente quedas en que te chocaste el dedo y no hay más nada, no hay un fin, no hay un comienzo. Y, y por eso que creo que tiene el 100% que ver la creatividad dentro de la comedia. Y no ok. sé, te comenté fuera de que empecemos a grabar, se ve muchísimo ahora en la parte de publicidad. La comedia está entrando muchísimo en la parte publicitaria de las marcas y ahí donde tú ves que marca en la publicidad la creatividad es importante y lo están incluyendo ahora la parte de comedia, entonces como un ancla que te lleva a hacer muchísimas cosas que las marcas hoy en día le están funcionando. Ok, ¿y qué relación crees que tiene la creatividad con el hecho de equivocarse, de cometer errores? O sea, bueno, esto ya es un poquito algo más general, porque uno se equivoca, uno es ensayo y error en absolutamente todo, no en comedia nada más, sino en lo que sea que te dediques. Pero, ¿qué relación o qué impacto crees que tienen los errores en la creatividad de una persona? Sin, fuera de la comedia. En general, o sea, bueno, en este caso en tu área que es la comedia, podemos enfocarnos principalmente allí, pero ¿qué impacto han tenido los errores en tu carrera para hacerte más o menos creativo? A veces en la comedia puedes ser muy creativo, a veces esa creatividad se te puede ir un poco de las manos Ok, y creo que por ahí están los errores dentro de la comedia, porque a veces es como sabes, donde está el humor negro, donde está todo este tipo de cosas, entonces tu creatividad se va un poquito más allá, que capaz no muchas personas lo entienden. ok, Eh, y creo que ahí donde está el error. Creo que ser creativo es muy bueno, pero cuando eres muy creativo, a veces tienes que pensar es si las personas me están entendiendo a lo que yo quiero decir. Eh, un error me pasó muchísimo a la hora de hacer stand-up, cuando de repente estás hablando con una persona, yo intercambio mucho con la persona, y en ese proceso de querer ser tan creativo, puedes cometer el error de decir algo que no debes decir, por tratar de buscar la manera de sacarle el jugo a todo, por decir, capaz se te va un poco de las manos. Entonces, capaz esa creatividad en ese momento de adrenalina, estás hablando mucho, estás pensando mucho, pero creo que el error principal que puedes cometer es ser muy creativo porque no sabes si todos te entienden igual. claro. Es como no aterrizar. Pasa mucho que una persona pues, crea muchas ideas o crea o genera, digamos, ideas muy pasadas de tono, no solamente en humor negro, sino ok, cómo luego la aterrizas para que realmente el público se siente interesado, se Exacto, siente identificado. Entonces pienso que quizá puede ir por exacto. ahí lo que tú dices. Exactamente, sí. Sí, ahí es donde están los errores. Y ahí es donde comete los errores y el peor error para un comediante es escuchar al público en silencio. Como Totalmente. cuando escuchas al público, le dices un chiste y piensa que es el batacazo y cuando escuchas al público en silencio ya sabes que eso fue un error. Y ese error fue lo que estoy comentando, un exceso de, De de creatividad creatividad. en tu mente que nadie,
que nadie lo entendió. Ok, ok, interesante esto, e interesante eso que mencionas de que tú sientes que el chiste va a ser increíble y de repente no es así, porque ahora viene lo que te quiero preguntar. Cuéntame una idea que hayas tenido en tu carrera que quizás sientas, o tú pensabas en ese momento que iba a ser un palazo y de repente no surgió tan bien, o sea, tú pensabas que, mira, esto va a ser infalible y de repente esa idea no resultó así. Si te puedo decir, es de una manera en la comedia, ¿sabes lo que pasa? Que es depende del público que te esté viendo, Ok, porque ok. yo tengo mi remate que con eso cierro toda mi rutina, en mi rutina anterior, ese es mi remate y yo sé que funciona porque lo he probado. Ok, Pero cuando vas por ejemplo, te doy un ejemplo de esto que me estás comentando. Yo hice un tour acá con el doble del Conde del Guácharo, que era muy famoso en Latinoamérica, ok, y estoy acostumbrado a presentarme solamente acá en Capital, que acá en Capital el público es joven, es de tu target, están ahí a tu misma edad, y me presento y mi chiste, mi remate funcionaba para esta persona. Cuando viajo con él hacia una provincia de acá que se llama La Plata, el tipo de público es otro, es un target diferente. Y yo voy con mi rutina confiado a decir, a hacer el remate. Y cuando yo termino mi remate, que digo, este es el mejor chiste de todos, nadie, o sea, absolutamente nadie se empezó a reír, nadie se rió. O sea, fue un silencio que yo me quedé, pero esto me ha funcionado 50.000 veces atrás porque hoy no me funciona. Y ahí comencé a entender es el tipo de público. O sea, ok, tú puedes tener, capaz, hoy yo te digo un remate y yo te digo, no gustó, pero cuando voy y lo digo en otro lugar, sí gusta. ok, Entonces, por eso creo que en la comedia depende del público. Depende totalmente del público. O sea, hay chistes que funcionan con un público y chistes que funcionan con otro. totalmente, totalmente. Y pienso que eso es algo que, ese insight, o ese insight no, esa habilidad, mejor dicho, es algo que te puede haber dado la publicidad, porque, pues bueno, yo me dedico al marketing, que son profesiones hermanas, básicamente, Sí, y uno aprende que todo depende de entender al público. Si lo entiendes al máximo, o sea, de hecho, mientras más lo entiendas, más te va a funcionar, básicamente. exacto. No, Sí, excelente. en la parte de publicidad te ayuda mucho como a captar, a saber cuál es el tipo de público, ver literalmente cómo es la publicidad. Target A, target B, target C, target D. Cuando llegas al lugar, tú dices, este es el target B o target C y yo tengo mis chistes adaptados para este target. Esto fue lo que aprendí yo después de lo que me pasó en La Plata. Ahora sé cómo darle la vuelta a cada chiste, depende de las personas que están como público. Ok, ok. Y ahí le vas creando esas variantes. Entonces, como tú dices, bueno, target A, target B, target C, varías algo para que conecte más con ese público. Exacto. Es el No, mismo chiste, pero con otra vuelta. totalmente, totalmente. Y es algo que a uno le funciona muchísimo, no solo para crear chistes, sino para crear contenido. O sea, Sí. pienso que esa norma que tú mencionas es súper aplicable, súper aplicable. Cuéntame algo, Ed, ¿has escrito comedia alguna vez para otros comediantes? O sea, ¿has escrito contenido para otros? ¿Algún momento? Sí, sí. Cuando hicimos el show de Chúpalo Maduro, que te comentaba que fue mi primer show acá en Ok, Argentina, tuve la oportunidad, éramos más como un crew, éramos 5 comediantes, que en realidad el show se llamaba Chúpalo Maduro porque era como la demostración de que que somos inmigrantes y no nos claro. interesa nada, estamos acá poniéndole un mundo, etcétera. Como Y colocar la habían bandera personas, allá. exactamente, era como que no nos interesa nada y aquí seguimos y por ahí surgió el nombre. Y Ok, habían algunos comediantes que no tenían, nunca habían hecho stand-up en su vida, o sea, quedaron en el casting por tema de que, bueno, manejaban un poquito más extrovertido, no sé, pero no se habían parado nunca en el público. Y nada, y me tocó escribirle parte de su rutina a cada uno. Y, y ellos son cada comediante es como el público igual.
Ok, El comediante tú lo ves y tú dices, él le funciona este tipo de chiste por su forma de ser. A este comediante por su forma de hablar, por su forma de expresarse, sabes a qué le puedes sacar, cuando tú lo escuchas o lo ves hablando, sabes qué le puedes sacar que va a dar risa. O sea, si de repente a las personas les gusta mucho que uno se burle de uno mismo. Yo siempre digo, soy narizón, y entonces me burlo de porque soy narizón y todo el mundo se ríe. Entonces cuando le escribes a la rutina a otro comediante, también lo ves de esa manera, ok, ok. para que rompas el hielo vas a comenzar burlándote de ti mismo. Bueno, si eres gordo, entonces te burlas tú mismo porque eres gordo y piensas de que en aquel momento cuando eras pequeño y te empiezas a contar cosas exageradas, pero entonces por ahí te vas sacando hasta que vas llegando al punto que a él le gusta, lo vas conociendo más y le puedes escribir fácilmente su rutina. Ok, entonces, pues como que misma metodología, por llamarlo así, que con el público sería con cuando le escribes a otro comediante, que es comprenderlo al máximo. O sea, si yo soy capaz de ponerme, por ejemplo, en los pies, en los zapatos de Andrés, yo sé qué chistes le pueden funcionar a Andrés, cómo lo diría Andrés, cosas así. Básicamente por ahí van los tiros, ¿no? Sí, sí, es como por la forma de ser de cada persona, de sus características. O sea, tú lo ves más, te voy a dar un ejemplo, Led Varela y el Conde del Guácharo. Tú nunca vas a ver al Conde del Guácharo haciendo los chistes de Led Varela. O sea, Totalmente. cada quien tiene su forma de ser diferente y es lo mismo cuando lo identificas con el público. Cuando ves a un Led Varela, tú ves su forma de ser y tú dices, bueno, esta persona es así. Un chiste sin decir mucha grosería, pero el chiste inteligente. Te puedo dar otro ejemplo, Laureano Márquez, Ok, Emilio Lovera. El chiste de Emilio Lovera es diferente. Entonces, cada persona forma su forma de ser. Y entonces, capaz, yo veo, bueno, cómo es Andrés. Bueno, Andrés no es una persona de que dentro de los chistes vaya a meter un poquito de tanta grosería, sino que va un poquito más hacia lo normal. Bueno, ¿qué le podemos decir? Un poquito más, bueno, yo creo que Andrés le puede lanzar un poquito más al humor inteligente, con un poquito del humor, con alguna pizca del humor venezolano. Entonces, bueno, entonces mientras tú vas conociendo a esa persona, te das cuenta que le puede funcionar. Si tú ves a una persona, no sé, te digo un ejemplo, no sé si has escuchado a John Acosta, que es un comediante que es el que hace sí, como totalmente. el... Sí, Acosta, Exacto, otro Acosta. exacto, Ismaelito, yo tuve la oportunidad de presentarme con él también mucho en Venezuela y Ok, cuando tú lo conoces ya tú sabes cuál es su humor. Su humor es muy humor venezolano, tú no lo ves y tú dices, la primera vez que yo lo vi, yo no pensé, él va a ser humor inteligente, ya tú sabes que su humor es más a lo tradicional venezolano, más por ahí al Conde del Guácharo, más por ahí Entonces creo que eso lo vas a identificar y eso lo capaz es algo que no tiene todo el mundo, pero tú sabes por dónde se puede ir la persona. Porque sabes que se ve muy obligado cuando una persona no es grosera y se obliga a ser grosera para sí, contar chistes. sí me he dado Y cuenta. se ve muy, muy obligado cuando una persona, su forma de ser no es de humor inteligente y quiere, entonces eso lo que hace es no eres tú normalmente, no eres tú. Normalmente cuando haces stand-up tienes que ser tú, tú no estás actuando, no estás en un teatro que te vas a convertir en un personaje, no, tú tienes que ser, tu forma de ser tú separado ahí, sin más nada. Y creo que por ahí van los tiros a la hora de escribirle a otra persona. Ok, entiendo, entiendo. Sí, y fíjate también aquí podemos rescatar, o sea, agregando un poquito a eso que tú mencionas. Yo consumo mucha comedia, la verdad. Soy muy, muy fanático de la comedia de muchos tipos. Y me doy cuenta que según el estilo de comedia de cada uno, también se nutren con recursos distintos. Por ejemplo, Led Varela, que es como tú mencionas, comedia intelectual, entonces él se nutre un poquito más de noticias, cosas así muy rebuscadas y las trae aquí como un humor un poquito más crudo. Quizá, entonces, por otro lado, otro Acosta se nutre un poquito más de cosas que pasan en la calle. Exacto, Entonces, cada uno según su estilo, digamos que tiene como que una fuente de recursos distinta. exacto. Es como, te puedo dar por un ejemplo que no sé si lo sabías, pero en Venezuela en su momento cuando salió el diario este que se llamaba El Propio,
Sí, ¿Te lo acuerdas recuerdo. que, bueno, los escritores del propio eran los mismos escritores del Nacional? Lo Ok. mismo que lo mismo que te colocaban un titular en el Nacional súper intelectual, eran los mismos que te colocaban, cayeron a tiro, a pate gallo por una mujer. Entonces, cuando te das cuenta, ellos se tuvieron que adaptar a ese Al tipo de público. público que ve, al público que ve, y es lo mismo que pasa. Imagínate que ese periódico sea una persona. Entonces, ellos saben de qué manera escribirle a cada persona. Partiendo del hecho de que todo proyecto lleva un obstáculo, aquí te quiero llevar un poquito más a tus inicios, ¿qué cosas llegaste a pensar en algún momento que era un obstáculo por no tenerla y que luego cuando pudiste resolver te diste cuenta que quizás ni siquiera la necesitabas? O sea que no era un verdadero obstáculo, sino era más que todo como que mental el tema. Si me voy muchísimo más a la parte, a mis inicios, el primer día que me monté en un escenario que te comentaba al principio, en la Quinta Bar, o sea, mi obstáculo era de que no, o sea, ¿para qué? O sea, no, no, Ok, no, 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 y todos mis amigos me decían, pero ¿qué me trae eso? ¿Sabes? No era tanto ese boom del stand-up, sino que estaba como medio comenzando esa movida en Venezuela hacia los jóvenes, porque ya existía mucho de personas de stand-up de hace años, Carlos Cecilia, Emilio Lovera, todo lo que hablamos antes, pero en ese target de nosotros, en ese grupo, como que no se veía mucho hasta que comenzó en Instagram, los influencers y esto. ok, Cuando muchas personas me decían, Edgar, pero súbete, 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 súbete al stand-up, súbete al stand-up, tú eres chistoso, tú haces reír, en una reunión haces reír a todos. Y mi obstáculo era, o sea, como que no tenía, me gustaba, pero era como que, ¿para qué? No, no, no quiero, no, o sea, no lo veía como una profesión, sino lo que veía como que, no, no, no me interesa hacerlo. claro, Y hasta que hubo un momento que un amigo me dijo, súbete, súbete. Yo conozco a Cabeto, Cabeto estudió conmigo en la universidad. ok, eh, y como que, ¿sabes? Estábamos muy relacionados. Empecé a ver también cómo ellos con eso empezaron a hacer dinero. Y yo decía, no es que eran los millonarios, pero sí empezaron a crear una fama que lo estaban ayudando en la parte de marcas y todo esto. Y yo dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a saltar ese obstáculo de mi mente que me decía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no tiene ninguna ciencia, eso no tiene ningún motivo. Si yo soy así chistoso, bueno, con mis amigos y ya. claro. Y cuando me subo al escenario, que lanzo mis tres primeros chistes y escucho la reacción de la gente, o sea, cuando escuchas a esa gente riéndose porque tú dijiste algo que salió de tu creatividad, Te tú captura y dices, es. ya tú dices ese momento, esto era mi respuesta del para qué. O sea, te dice esto es lo mío, esto es lo que me gusta, esa sensación de que la gente se divierte con lo que haces y ya a otra escala, creo que tumbó esa pared de mi mente que estaba cerrado a subirse en un escenario. Ok, ok. Fíjate, me identifico mucho con esa parte. De pronto, mi área no es algo tan masivo como la comedia, pero cuando el público al que te diriges reacciona, ya yo pienso que se paga todo lo que te costó antes, ¿no? O sea, Sí, vale la pena. sí. Entonces, eso me parece brutal, esa parte. Edgar, ¿consideras que se nace creativo? O sea, o un creativo se construye en el camino y por qué. Yo creo que si una persona nace, es como ese don de cantar, es como el don de contar chistes, es como el don o sea, tienes que nacer con eso. Ok, Sí, hay procesos creativos que tú lo estudias, que te ayudan. Cuando salió la escuela del humor, todo te lo estoy llevando a la parte de la comedia como para que sí, ahí totalmente. hagamos Es tu área de como, conocimiento. sí, como para que hagamos ahí la similitud entre las dos cosas. Cuando se creó la escuela de humor, muchas personas las criticaron porque decían que el humorista no lo estudia. O sea, el humorista nace con esa chispa de contar chistes, de hacer reír a la gente. O sea, lo que te pueden dar son tips. Se pueden decir, mira, como en la obra de teatro, cómo manejas mejor al público, cuáles son tus gestos, pero tú naces con eso, naces con esa forma de hacer reír a la gente, de que cualquier chiste la gente lo tome. Para mí en la parte creativa pasó lo mismo, tú tienes que nacer así. Hay procesos que sí te ayudan a cómo ser mejor creativo, pero
no es que eres cero creativo y mañana vas a ir al colegio y ahora vas a hacer el boom de la creatividad. Sí, la No, universidad no es como ayuda una materia. muchísimo. Tú dices que no es como una materia Exacto. que se estudia. Exactamente, para mí la creatividad nace contigo y sí, no te voy a decir que no, porque no te voy a la universidad, por ejemplo, yo que estudié publicidad, la universidad te ayuda a ver los procesos y te ayuda a conocer un poco más, pero a veces la universidad pasa por ti y ya, cuando llegas al lugar, a la práctica, tú dices, ajá, ¿de qué me sirvió esto si cuando estoy en la práctica no me sirve de nada? Y por eso te digo, eso tienes que tener esa chispa de decir, bueno, soy creativo porque, no sé, de una pelota le saqué mil cosas. Y de una persona eso no lo va a estudiar, eso no lo va a saber. Por eso creo Ok, que las personas nacen siendo creativos. ok, interesante esa respuesta. O sea, interesante de hecho. Fíjate, bueno, ya vamos ahora con la última pregunta, pero pues antes quiero aprovechar, darte las gracias por venir a este espacio. O sea, pienso que el contenido que creamos hoy es bastante importante, bastante interesante. O sea, me parece que esta conversación superó mis expectativas, la verdad, totalmente, y te quiero, pues, bueno, agradecer por tomarte el tiempo, ¿no? No, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Siento que las personas que vean este episodio se lleven un poquito de todo esto que conversamos. Y nada, y si hay alguna persona que está tratando de hacer comedia por primera vez o que tiene ese miedo de hacer stand-up por primera vez y siente que tiene esa chispa, que busque las oportunidades y cuando te das cuenta y si eres creativo en ese aspecto, te va a funcionar, que no dudes en eso y siempre te va a funcionar. Brutal, Creyendo en uno mismo y sabes lo que vales, va a funcionar. brutal. Ahora sí, la última pregunta, ¿no? Para cerrar. Esta pregunta la saqué de un podcast que empecé a seguir hace poquito. Es uno, la verdad, te soy honesto, es uno de los mejores podcasts que he visto. He visto como un par de episodios nada más, pero me parece una locura. Se llama Dementes Podcast. No sé si has tenido chance de verlo, Edgar. Si no, pues échale un ojo. Está en YouTube, pues, Dementes Podcast. Lo conduce Diego Barrazas, es un mexicano. Y bueno, lo menciono porque quiero darles el crédito de esta pregunta, ¿no? Pero la quise adaptar aquí a mi espacio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo te dieron a ti una vez que te funcionó? O sea, yo ya no quiero pedirle a los invitados que le den consejos directamente a quienes ven esto, porque, bueno, ya como te dije, este es el podcast de la subjetividad y entonces luego las personas van y dicen como que no, Ed me dio tal consejo, pero a mí no me funcionó tanto. Entonces, lleguémonos mejor a cuál te dieron a ti, que tú dices, mira Andrés, a mí me dijeron este consejo y esta vaina me sirvió, la verdad. Creo que va mucho con lo que te comenté hace un toque con el tema de creer en uno mismo. Ok, Creo que cuando una persona me dijo, súbete porque de verdad vas a funcionar, o sea, cree en ti, yo dije, porque a veces como te comentaba, se crea su pared y uno no sabe hasta dónde puede llegar. A mí me hubiera gustado llegar muchísimo más lejos. Creo que igual la situación país y el tema de inmigración, como que esta etapa de vida que nos tocó, me frenó un poco en mi búsqueda, pero cuando me dicen, cree en ti, súbete al escenario que lo vas a hacer bien, y tú cuando ves el resultado, tú dices, esa persona tenía totalmente la razón. Entonces sabía creo de qué que hablaba. eso es lo que pudo haber cambiado mi perspectiva de ver las cosas, es que me dijeron, cree en ti, no dejes que nada te bloquee y te vas a dar cuenta que va a funcionar y así fue. Y bueno, este ha sido el episodio 10 del bloqueo. Espero que les haya gustado y que sobre todo hayan encontrado algo útil en él. Si lo estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete, activa las notificaciones en la campanita. No te cuesta nada, es gratis, pero pues bueno, me puede ayudar mucho a mí a que más personas vean este contenido que les pueda interesar. Así que hazle clic al botoncito, suscribirse
Y listo, sencillo. Y si lo estás viendo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, también suscríbete. Y gracias porque, bueno, ya con estos son 10 episodios que parece poco, pero me he disfrutado tanto hacer esta vaina que no le veo final y espero que ustedes también pues lo estén disfrutando. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Andrés Ocando 21 y en TikTok como Soy Andrés Ocando. Y nada, como siempre te digo, si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea, incluyendo lo digital, incluyendo lo que te puedan decir otras personas, incluyendo todo, nunca, pero nunca te va a faltar la creatividad. Vámonos.